Y ahora sí, le pido al equipo que nos grabe para dar la bienvenida a dos grandes y por fin tendré pues la fortuna de conocer y de platicar, de debatir con un gran sociólogo, con un gran escritor, con el maestro Alejandro Rosado, quien nos va quien nos presenta, pues obviamente el queridísimo compañero, escritor y analista político Ramiro Padilla Tondo. Mira, ¿qué te parece, Ramiro, que presentas tú al maestro? Que en estos espacios de Sin Censura, yo quiero que sepa el maestro Rosado que pues, le profeso mucha admiración, pero Ramiro, pues preséntanos al maestro, ya que es tu gran cuatacho. ¿Qué te puedo decir? Dirían algunos, una de las inteligencias más poderosas del país es el maestro Alejandro Rosado. Ha hecho varias cosas muy buenas, entre ellas el Moscovita y la Zona 2, que en el tema de la novela. Nos encontramos en Guadalajara y lo discutimos públicamente. Le dije, Alejandro, tú que eres una de las inteligencias, no, pero eres un intelectual muy destacado, la 4T es necesario que más gente te conozca. Entonces Alejandro se dio la tarea de escribir mediante pequeños ensayos las coordenadas históricas de la Cuarta Transformación, que yo creo junto con el que viene ahora de Beatriz Aldaco, Suave Matria, y junto con la Primavera Digital Mexicana de Miguel Martín, son libros de consulta que son sumamente necesarios para entender de qué se trata, ¿no? La circunstancia en la que vivimos en este país. Y para contar, yo estoy contentísimo de coincidir con él. Lo entrevistamos en el canal de Miguel Martín. De hecho, no nos dio un solo programa, tuvimos que hacer 2 programas para hablar de lo que dice el maestro Alejandro Rosado. Y pues qué honor y qué orgullo que se vaya integrando de a poco al equipo de Sin Censura una mente tan poderosa como el maestro Alejandro Rosado. Mi querido Toño, un gusto saludarte. Gusto saludarte, Ramiro. Maestro, pues bueno, mucho gusto. El maestro... Muchas gracias. Perdón que lo interrumpa, pero es que le digo, yo le profeso, por supuesto, mucha admiración al maestro Alejandro Rosado. Él, como bien menciona Ramiro, ha escrito una serie de libros y tiene pues este análisis, si me permite decirlo, del contexto que llevó pues vamos, a la... Quiero ponerlo ese, del contexto histórico y político que lleva al surgimiento de la llamada Cuarta Transformación de México. Pero antes de cualquier cosa, lo saludo con mucho gusto, maestro. ¿Cómo le va? Muy bien, Antonio, muchas gracias. Y también, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy honrado por tus palabras, la verdad. Gracias. Aquí más que listos y preparados. Y pues, ¿qué les parece, compañeros? De hecho, le voy a pedir al equipo que nos grabe para comenzar con usted, maestro, hablando precisamente de su libro. Antes de que vayamos a los temas escabrosos, empecemos con algo bueno. El maestro Alejandro Rosado tiene un libro muy interesante que escribe recientemente llamado Coordenadas Históricas de la 4T, un libro que da un contexto histórico y político de lo que lleva al surgimiento de la llamada Cuarta Transformación en México, las raíces históricas, culturales que dieron forma al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, las principales corrientes de pensamiento que han influenciado su ideología y estrategias políticas. Y lo más interesante es que lo hace con un lenguaje muchísimo más pues amable para la gente, no buscando, ya sabe usted, ¿no? Como le hacen los Krause, por cierto, de los que habla el maestro en su libro, los Aguilar Camín, siempre intentando adornar el lenguaje con una serie de palabras, disculpen ustedes, compañeros, palabras flatulentas y domingueras. No, es una obra muchísimo más a fondo y que se acerca pues a nuestro pensamiento como pueblo, como personas. ¿Por qué no nos habla un poco de esta revisión crítica de nuestra historia contemporánea para que la gente se dé cuenta más o menos de qué va su libro, maestro? Una revisión crítica de esta historia contemporánea de México rumbo a la Cuarta Transformación. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Antonio, fíjate, sí, el libro ya tenía muchos apuntes y muchas publicaciones de este libro en mi página de Facebook. Cuando Ramiro me sugirió que por qué no 4T, pues dije, pues ya está hecho. Prácticamente tengo que ponerme a recopilar, armar el libro, ¿no?
Por eso me tardé poco, desde la última vez que me dijo Ramiro, haz un libro sobre la 4T, y realmente me tardé 2 meses en entregar el original a la editorial, porque ya estaba más o menos armado. Entonces, eh, Ramiro fue una especie de editor para mí, de esos editores que dicen, veo un libro en ti, ¿no? Y entonces, pues salió. Así que mil gracias a Ramiro. Eh, el Coordenadas históricas de la 4T, como casi su nombre lo indica en el título, es el intento de darle una forma a lo que no se deja, no se permite dar, percibir como forma. La 4T es un movimiento espontáneo que va para aquí, para allá, que va hacia adelante, va hacia atrás, y entonces es difícil, como una humareda, es difícil encontrarle la forma y el sentido de la 4T, como cualquier otro movimiento social. Entonces, por eso le llamé coordenadas, es decir, los ejes coordenados de la 4T, pensando en geometría analítica o algo así, porque bueno, en mis primeros años de adultez estudié física, y entonces esto me hizo pensar en ejes coordenados. Creo que la 4T tiene al menos 2 ejes coordenados. Un eje gira entre la izquierda y la derecha, y el otro se desliza entre la modernidad y el patrimonialismo. La 4T debe estar, es un movimiento histórico que busca tanto la modernidad, es decir, alejándose del patrimonialismo, y por la izquierda. A veces la modernidad en Europa la ha conquistado la derecha capitalista. De hecho, es una tarea de la derecha, es una tarea del capitalismo, incluso cuando es revolucionario, ¿verdad? La Revolución Francesa fue una modernidad de la sociedad burguesa. El problema aquí en México y en toda América Latina es que esa sociedad burguesa no puede realizar la modernidad, que sería su tarea, pero no la puede realizar, la tiene que realizar las clases populares, la población subalterna, por la izquierda y desde abajo. Entonces, esas serían, digamos, algo así las coordenadas, y entonces desarrollo ese tema a través de varios ensayos. Y también, al hablar de izquierda, hablo de que hay 2 izquierdas fundamentales en México. Una izquierda no socialista, muy antigua y de largo alcance y de mucho poder, que es la izquierda que viene desde Hidalgo hasta Andrés Manuel López Obrador, pasando por Juárez, Madero, Lázaro Cárdenas, Eberto Castillo. Es una izquierda no socialista, súper valiente, súper sacrificada, y que no es mejor que la izquierda socialista, ni peor. Simplemente son 2 izquierdas con mucha tradición. La izquierda socialista tiene 100 años menos de tradición. Entonces, la izquierda no socialista, que encabeza Andrés Manuel ahora, es una potente tradición de 200 años en México. Y esto también define ciertos límites de Andrés Manuel López Obrador en su gestión y en el movimiento de la 4T. La 4T está fusionando a estas 2 izquierdas. Ambas tradiciones se juntan en la 4T. Por ejemplo, yo soy excomunista, soy de la izquierda socialista. Y Andrés Manuel, que es de mi generación, es de la otra tradición. Entonces estamos
juntos en esta tarea de transformar al país. Y en fin, hay ciertos grupos de izquierda no socialista que no son nada democráticos. Del mismo modo que hay grupos de la izquierda socialista que tampoco son muy democráticos, digamos, ¿no? También el libro aborda el debate intelectual. Planteo que los intelectuales orgánicos, que se habla ahora mucho con desprecio al decir orgánicos, mucho por las mañaneras, ¿no? En las mañaneras Andrés Manuel dice los orgánicos. En realidad los orgánicos son muy importantes. No digo Krause o Aguilar Camín. Es decir, el intelectual orgánico es un intelectual que responde con sus ideas al movimiento, expresa al movimiento en sus ideas, en sus planteamientos, en su estrategia. Así que Krause, con sus limitaciones de intelectual biógrafo, pues es orgánico, de modo. Pero también, por ejemplo, Ramiro y yo somos orgánicos, pero del otro bando. Y tenemos muchísimo más, como dice él, potencia, apertura, flexibilidad de criterios para poder escribir, expresar las ideas de un movimiento que va hacia adelante, ¿no? Mientras que este grupo de letras libres, sobre todo, y de nexos, es un grupo que va hacia atrás, ¿no? Sus planteamientos son siempre como a la defensiva, como diciendo no nos rebasen. Pero hay tamaños de intelectuales orgánicos. Y lo que sostengo es que el intelectual orgánico del viejo Estado, con quien hay que discutir, es con Octavio Paz. Y a Octavio Paz nadie le discute. O sea, lo único que dicen es de él, estuvo con Televisa, es que tenía su capillita de mafia. Sí, pero no se lee. Si acaso se lee El laberinto de la soledad, que insisto yo en varios foros, es un libro juvenil de Octavio Paz y muy desbalanceado. Él mismo corrigió su perspectiva de El laberinto de la soledad en épocas más maduras. Lo que planteo es que Octavio Paz hizo grandes señalamientos al país, al Estado, a la izquierda, que no han sido contestados cabalmente por la izquierda. Y entonces es necesario dialogar con Octavio Paz, porque con Octavio Paz no se discute, sino que se dialoga, porque sus ideas son como para pensarlas, dialogarlas y criticarlas, superándolas. La 4T intelectualmente tiene que superar a Octavio Paz, es lo que planteo. Y mientras no lo leamos, pues no vamos a poder hacerlo. Intelectualmente, Octavio Paz es el desafío, no Krause, ni ninguno de los que hay ahora. Todos estos son bastante menores, orgánicos, pero menores en comparación del altísimo intelectual orgánico de fines del siglo XX en México, que fue Octavio Paz. Yo ni También siquiera hablo sobre... los consideraría intelectuales, maestro, en definitiva. Me parece que, en efecto, ¿no? Como usted bien lo menciona, tenemos a esa gran mente llamada Octavio Paz, pero, y aquí no quiero ser, por supuesto, ofensivo con nadie, muchos de nuestros compañeros han visto a personajes como Enrique Krause, como Héctor Aguilar Camín, pues como los personajes que le cargaban el portafolio a Paz y se acabó. Yo en todo caso veo a alguien como pues no sé, ¿no? Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, como meros empresarios editoriales y se acabó. Esa es la realidad. Perdón que lo haya interrumpido, pero me gustaría mucho que analizáramos parte de su libro. Le voy a pedir a Ramiro que intervenga con esto y al equipo que nos grabe.
hay algo que me llama mucho la atención de su libro. Me parece que la tesis, y esa es mi opinión, puedo estar equivocado, corríjanme si me equivoco, me parece que la tesis de este libro de Coordenadas Históricas de la 4T es romper con ese paradigma macartiano de satanizar con todo a la izquierda y se motiva tal vez hacia ya el llamado humanismo mexicano. Sí, en efecto, pues es una revisión crítica de la historia contemporánea de México rumbo a la 4T, igualmente es un contexto histórico y político de su surgimiento, del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero lo que pude pues más bien revisar dentro de este interesantísimo ensayo es que pues sería una ampliación de eso, ¿no? Del humanismo mexicano y acabar con la satanización ya, vamos, más que sobrepasada sobre la izquierda, sobre el socialismo, sobre el comunismo que se tiene acá en Estados Unidos, que intenta implantar la ultraderecha mexicana. No sé qué opinas tú de esto, Ramiro. Fíjate que varias de las hipótesis que yo he manejado y que obviamente gracias al libro de Alejandro he podido, digamos, dilucidar, porque lo he explicado en muchos de los espacios, es básicamente el carácter irreversible de la 4T. Hay un capítulo de Alejandro Rosado donde explica este fenómeno, este razonamiento. Me voy a permitir leerles un fragmento para que entienda el público sin censura ahorita que tenemos mucha gente conectada y que ha concitado, ha despertado muchísimo interés. Ya está la gente preguntando dónde, y aquí ando yo de publicista ofreciéndolo por Amazon, el libro de Alejandro Rosado, porque me parece que es muy importante que la mayor cantidad de mexicanos comprometidos con la 4T, comprometidos con el obradorismo, compren el libro porque me parece fascinante. Es más, les voy a leer un pedacito para que sepan más o menos, ¿no? Porque como bien dices, Toño, pues es un agasajo leer a Alejandro. Qué bueno que fui como su Pigmalión, ¿no? Que lo empujé, casi lo obligué en una presentación de libro. Estamos en Guadalajara presentando cartas a un facho y le dije, Alejandro, ya, deja de escribir novelas y ponte a escribir ensayo. Y mira, qué bárbaro, ha sido la mejor regañada de mi vida, estoy encantadísimo. Ahí les va más o menos, ¿no? Carácter irreversible de la 4T. La 4T es un ser vivo que crece. Los fenómenos históricos sociales son seres vivos que, una vez nacidos, no tienen otro destino que crecer y desarrollarse, justo igual que los demás organismos con vida propia. No es un asunto solamente de biología, sino de historia. Las culturas nacen y crecen, luego se expanden y maduran hasta llegar al culmen de su civilización para, más tarde, entrar a una decadencia tan cierta como su muerte. Mesopotamia, Grecia, Roma, el Islam, Mesoamérica u Occidente han descrito exactamente idéntico periplo histórico. No es exactamente una ley, más bien que es el signo de la historia, lo que es evidente que sucede en todo proceso orgánico en la duración vital, según la filósofa Henry Bergson. Lo mismo sucede con las naciones. La URSS es el ejemplo más reciente y visual. En 70 años nació y murió este primitivo proyecto comunista, vendrán otros mejores. Cuando estos seres históricos decaen en todas sus áreas, se desploman. Hay sociedades que tienen ritmos rápidos, como el Imperio Asirio y el Soviético, y las hay extremadamente lentas en su devenir, China, Egipto, los mayas. Sin embargo, todas tienen que ejecutar el mismo signo de crecimiento, madurez y decadencia. Y cada una de las frases de dicho signo histórico sobreviene en forma de saltos cualitativos impetuosos. Así es la 4T, el signo de la duración nacional y el signo de los tiempos. A través de esta gran transformación incubada, como veremos durante décadas, y nacidas con los 43 de Ayotzinapa, México da el salto a su madurez definitiva y no puede dar marcha atrás. Es irreversible. Esta parte me parece fundamental e interesantísimo con lo que plantea Alejandro, porque yo recuerdo cuando escribía para Sin embargo, hace algunos años, a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, yo le llamé la caída de Corruptitlán, o sea, yo también le llamé la caída del priismo. Yo creo que ahí, sin haberlo hablado Alejandro y yo, entendimos que en el momento en que se pierden los estudiantes, en ese momento se terminó el priismo y se terminó el prianismo, digamos, de alguna manera en el país. Se terminó esa visión histórica, esa forma de concebir el país. El evangelio neoliberal había agotado todas sus instancias. Entonces, cuando nos planteamos del carácter irreversible, porque yo lo digo, obviamente tú sabes perfectamente, Toño, ya ves cómo nos llueve en Twitter. El maestro Alejandro no tiene Twitter y ahorita lo estoy empujando para que abra uno, para que explique. No. Sería bueno tener, por supuesto, al maestro Rosado en Twitter, pero
híjole, es que están las cosas muy, muy feas ahí, No, pues es que, mira, Toño, yo lo veo más como con un carácter didáctico, lo que hace, porque don Alejandro, amigo, puede hacer hilos muy didácticos para llegar a otro público. Le digo que obviamente en mi caso yo le platicaba por mensaje privado que el 90% de los libros yo los vendo en Twitter. Es muy raro que yo venda de los libros que vendo en paquete, el 90-95% los vendo por Twitter. Es un canal de venta muy bueno. Si no lo pones, obviamente, pues sí, la cantidad, digamos, estar barriendo el estiércol que sale por tu página principal de Twitter, pues es difícil, ¿no? Es difícil de digerir cuando ves a ver, te voy a poner un ejemplo. Te voy a hacer una cara y tú me dices quién es. No, es ¿No? que no, ya sé, es alguien que se apellida Di Constanzo, ¿no? Y los tipos como él, ¿no? Que obviamente se la pasan inyectando veneno y tratando como los Ferris o como todos ellos, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me parece que cuando uno explica, volviendo al tema principal, que son las coordenadas históricas de la 4T, cuando uno entiende esta parte, ¿no? De de que hay cosas que son irreversibles. Las sociedades dan saltos cuantitativos y cualitativos, y en este caso lo que hicimos en el 2018, creo que hay mucha gente todavía que no entiende esta parte de saber que el carácter irreversible es porque ya nunca les van a dar los números a la derecha. Para que la derecha regresara a poder tendría que tener un golpe de Estado, y adivina quién sirven las fuerzas militares. O sea, no tienen ni los votos, ideológicamente están muertos, porque pues, el neoliberalismo, esta forma de ver la vida a partir de un fenómeno de una ideología que es diversa al pensamiento del mexicano, que es otra parte que podemos analizar. Pues obviamente, como bien lo dijo el presidente, como bien lo habíamos dicho Alejandro y yo desde hace tiempo, pues tenemos que migrar hacia una forma de pensamiento mexicano. Hay que recordar lo que decía, lo que ha dicho en Filosofía de la Liberación Enrique Dussel, que he estado estudiando últimamente, y pues obviamente regresamos también a estudiar a Eduardo Galeano, replantearnos qué significa es como diría en palabras de Alejandro, este sino ideológico, donde obviamente hemos sido avasallados por la cultura eurocéntrica, los centros de pensamiento europeos que luego migraron a Estados Unidos, que tienen una ideología que es totalmente distinta a lo que nosotros pensamos los mexicanos. Yo, de hecho, lo decía ayer en una publicación, pues el neoliberalismo funciona para menos del 10% de los mexicanos, el otro 90% queda fuera de este asunto de la ideología del neoliberalismo, simplemente porque no se adapta históricamente a este marco conceptual. Y obviamente viene la otra parte, donde cuando habla el presidente de un humanismo mexicano, digamos, ese es el embrión, esa es la semilla. Pues obviamente vamos a tener que llegar a una forma de pensamiento mexicano, pero para ello yo considero que nos va a llevar una generación. Nosotros apenas estamos sentando las bases para que la gente vaya comprendiendo ideológicamente algo que nos pertenezca totalmente a los mexicanos. Las coordenadas históricas del 4T también es un muy buen inicio para entender el carácter histórico irreversible de la 4T, y me parece que va a ser muy importante que vayamos desmenuzando este tipo de pensamiento con el profesor Alejandro, mi querido Toño. Y creo que es un libro que no deberían leer los que ya están convencidos de la 4T, o no es un libro que deberían leer las personas que identifican sus pasos con el progreso, con la izquierda. Creo que es un libro que deberían leer desde pues esas esferas del poder, o incluso desde desde esos pues momentos o clases que por puro dogma están completamente en contra de las masas, en contra del proyecto del presidente López Obrador. Yo le voy a pedir al equipo que nos grabe para comentar esto. La realidad es que Ramiro lo sabe perfectamente, usted que nos ve, que nos escucha, no es que nos estemos arrepintiendo, pero hemos sido muy, muy duros en nuestros comentarios desde Sin Censura y otros medios de comunicación independientes sobre lo que hoy es la oposición, sobre esas esferas del poder, sobre los medios de comunicación corporativos, sus principales representantes, la gente que detenta estos micrófonos. Hemos sido extremadamente duros en Sin Censura, no nos arrepentimos, pero creo que el maestro Alejandro Rosado se aproxima de una forma distinta a eso con su libro. Creo que es una forma más positiva de hablar de un proyecto que, y disculpen que sea tan reiterativo,
que resulta en todo caso propositivo y positivo para nuestro país. No está hablando de ninguna situación que sea ajena o malvada para con el pueblo o en cuanto a las mismas esferas del poder. El mismo presidente López Obrador una y otra vez ha planteado cómo es que el hecho de que el pueblo esté bien le conviene a las esferas del poder, le conviene a los ricos y a los poderosos, porque al no haber desigualdad, no existen problemáticas sociales como la delincuencia. No sé si nos pueda decir su opinión sobre esto y cómo usted lo plantea en coordenadas históricas de la 4T, vamos, este contexto y el planteamiento de lo que yo considero sería ese humanismo mexicano, maestro Alejandro Rosado. Sí. Bueno, el humanismo mexicano es un planteamiento de Andrés Manuel que puede estar sujeto a muchísimas interpretaciones todavía, porque el humanismo tiene el término humanismo tiene 500 años, ¿no? O más, desde el Renacimiento, y entonces como que se ha aplicado para todo. De hecho, el PAN, el Partido Acción Nacional, en su fundación se planteó a través de uno de sus intelectuales más importantes de la derecha, ser partido humanista. Entonces, todavía está por desarrollarse, por interpretarse. Habría que ponerle humanismo que más, ¿no? No nada más humanismo mexicano, sino algo más. Pero quería acotar que, fíjate, Antonio, que yo creo que el libro es para precisamente cohesionar el pensamiento chairo de una manera más amplia, que vaya más allá de los pleitos diarios con la derecha en cada acontecimiento. Todos los días hay un acontecimiento nuevo que provoca el enfrentamiento entre los opinadores de la derecha y la 4T. Y yo creo que en mucho, está bien que se haga, pero lo que yo planteo es una perspectiva un poco más elevada, la perspectiva elevada, o sea, que nos subamos un piso, 2 pisos, para ver desde arriba el panorama. Y entonces ahí es donde encontramos la forma y el rumbo de la 4T. Por eso sí creo que muchos amigos del movimiento de la 4T deben leerlo, más que la derecha, porque les da argumentos, les da confianza, les da seguridad por la irreversibilidad que señala Ramiro de la 4T. Es decir, aunque haya momentos en que la gente diga, híjole, nos han dado 2, 3 golpes, hay que tener cuidado, no confiarnos. Cuando leen este libro, hay una perspectiva de confianza, ni siquiera de esperanza, sino de confianza. Como decía Albert Camus, la esperanza como que estorba. ¿Por qué? Porque la esperanza es pasiva. La esperanza es cruzar los deditos y decir, ay, ojalá sea Claudia, ojalá sea Noroña, ojalá pase esto, ojalá y el presidente haga algo. En cambio, la confianza es que ya ganamos la esperanza, como dice Ramiro, ya ganamos. Desde el 2018 somos quienes planteamos y escribimos la agenda. Entonces, pues hay que confiar en eso, en que se trata de un movimiento que está creciendo, como confías en que un árbol pequeño va a crecer o que un bebé que no camina va a caminar. Es una confianza. Y creo que sí, los lectores más bien deben ser los chairos, para unificar criterios, para atemperar el carácter en las discusiones y en los debates.
ya no tanto piquete de ojos y sacada de lengua y metida de espinillas, ¿no? Patadas en la espinilla y zancadillas, sino reflexiones a más alto nivel, de tal manera que podamos ignorar muchísimos de los ataques que no tienen ningún sustento, ¿no? Como esto de que la, la compra de las 13 plantas de Iberdrola son fierros y chatarra. O sea, no hay ni que contestarles, no tiene ningún sentido. Perdemos tiempo, porque necesitamos más bien crear, crear ideas, eh, como por ejemplo lo que planteo yo, es necesario una república feminista en este país, puesto que la visión masculinista ha fracasado, ha destruido todo, ha des- no solamente en México, sino en el mundo. Eh, el capitalismo es masculinista. Entonces, yo creo que ya no puede haber mayor depredación en todos los sentidos, no solamente en el climático, en todos los sentidos. Eh, Así que en esto hay que crear, hay que desarrollar pensamiento en vez de estar a la defensiva, porque como bien decía Ramiro hace tiempo en su libro de El Chairo Ilustrado, el pequeño Chairo Ilustrado, hay que cambiar el chip de la izquierda, de ser una izquierda a la defensiva, como siempre derrotada, a una izquierda propositiva, a la ofensiva, que esté confiada en, en este movimiento, que no va a ser un movimiento de un sexenio, va a ser un movimiento de varias décadas, como son todos los grandes movimientos de alto calado o de profundo calado. Este, son décadas, 3 décadas por lo menos. Entonces, ya estamos en ese movimiento. No se va a detener. Es como querer detener un huracán con un paraguas. Así sería la comparación. La derecha es la que sostiene el paraguas y el huracán es la 4T. Entonces el huracán se va a detener cuando tenga que detenerse. No hay manera de detenerlo. No hay manera. Se va a parar como cuando un caballo suelto se detiene después de estar desbocado, se detiene solo. Nadie lo detiene. Solo el caballo solo se detiene cuando cree que ha llegado a desahogar toda su energía creativa. Eso es Eso, una, eso, es, eso es lo que pienso. exactamente, ¿no? Y tiene que enfrentarse esto como una realidad histórica ya. No quiero yo abusar con ese comentario porque ya tuvimos a un pésimo político que ahora está en prisión fingiendo, bueno, no sé fingiendo, ¿no? Pero constantemente asegurando que tiene problemas físicos y lo tiene que llevar al hospital. Me refiero, por supuesto, que a Murillo Karam, quien hablaba de una verdad histórica. No quiero abusar de ese comentario, pero ya en la cuarta transformación ya es histórica. El personaje, si se quiere ver así, Andrés Manuel López Obrador, también ya es histórico, les guste o no, y me parece que está de encabezado, de acuñarle esta frase, maestro Rosado, querer detener a la 4T es como querer detener un huracán con un paraguas. Aprovechando que están los dos y que es, vamos, interesante también poder tener un debate al respecto de otros temas, le voy a pedir al equipo que nos grabe. Creo que es importante, con este contexto que tiene el maestro, también platicar sobre pues cómo pasó Lorenzo Córdoba de ser consejero presidente del INE a un empleado del despreciable Roberto Madrazo y compañero del pseudoperiodista Carlos Loret de Mola Lor Montajes. ¿Qué te parece que comentamos contigo, querido Ramiro, con tu comentario? ¿Qué te puedo decir, mi querido Toño? Es como, digamos, se le acusó de prostituta a Lorenzo Córdoba y él dijo que jamás él no era una prostituta y cuando termina su mandato se va a trabajar un burdel. Básicamente eso es lo que hizo Lorenzo Córdoba. No soy una prostituta. Si eres prostituta, pues se va con su minifalda a sentarse en las piernas de Broso y de Loret de Mola. Pues obviamente este es el reflejo
del sesgo ideológico que siempre se tuvo en el INE, un organismo de corte neoliberal que obviamente estaba ahí, no para ser árbitro electoral, sino para evitar por todos los medios que la 4T se expandiera o que Morena se expandiera o que Morena, hay que recordar las multas ridículas por lo cual le tumbaron las candidaturas a la gubernatura en Michoacán y en Guerrero. No digo que yo sea fan de Salgado Macedonio, pero pues obviamente le tumbaron la candidatura de mala manera. Y las multas tan asimétricas que le han dado los partidos políticos, por ejemplo, las últimas a Morena, recuerdo el chiste aquel del tipo de la arena, que lo sueltan a los leones y lo entierran hasta el cuello. Hago una analogía, ¿no? Que viniendo del INE, en este cuate al tipo lo entierran y lo sueltan en la arena en Roma, le sueltan los leones. Entonces el tipo al verse enterrado hasta el cuello, ya se le lanzan los leones de tipo, pues con el único instrumento que se podía defender, el cuate que estaba enterrado hasta el cuello era la boca, ¿no? Entonces cuando uno de los leones se acerca le quiere dar una mordida y le gritan los mismos del IFE, juega limpio, no muerdas. O sea, obviamente, pues te van limitando las posibilidades del juego limpio. Ahora, obviamente, entramos en una nueva etapa. Esta nueva etapa con más democracia, pues yo lo decía, la familia Tadei es una familia de izquierda de mucho tiempo, pero la señora Guadalupe Tadei pues, es una señora con mucha experiencia en el tema, más de 20 o 30 años trabajando temas electorales, y me parece que fuese ella o la señorita alcalde, cualquiera de las dos, o los otros que estaban totalmente calificadas, los otros perfiles de las otras mujeres que estaban calificadas para ser la primer presidente del INE, pues estaríamos en buenas manos. Ellos es la teoría también para la oposición del balazo en el pie, ¿no? O sea, no quisieron que se eligieran democráticamente los consejeros, no quisieron aprobar el plan B, pues tenga para que aprenda. Pues ahora tenemos una presidenta que tiene un perfil totalmente distinto y que una de sus primeras medidas va a ser bajarse el sueldo, ¿no? Es una señal hacia la burocracia dorada a ver qué hacen con los amparos, ¿no? Hablaba yo del sistema legaloide, del marco legal que construyó la derecha en México para justificar, porque a mí me parece que eso es parte de los instrumentos neoliberales. Cuando tú ves a tipos de apellidos compuestos muy blancos, muy elegantes, hablar de la legalidad, del marco legal, de la institucionalidad, y obviamente esas instituciones ellos las construyeron con sus propias manos, hicieron las instituciones, la derecha hizo las instituciones a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, cuando tú haces las instituciones a tu imagen y semejanza, tienes mucho espacio por el asunto de que las leyes son nebulosas. Es por ejemplo, cuando hablamos aquí hay un ejemplo de lo que habla Alejandro en el libro Legalidad y Moralidad, ¿no? O sea, hay una cosa que es legal, pero no necesariamente es moral. Es legal que tengan un buen salario los funcionarios, sí. Lo que no es moral es que ganes 300,000 pesos al mes, 500,000 pesos al mes, o en el caso de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia, más arriba de $500,000, y si pertenecían al Consejo de la Judicatura, pues doblaban el salario, por ejemplo, si le investigan un poquito, ¿no? Y todas las atribuciones. Lo legal, en el caso de la construcción de lo legal, en el caso de la construcción de la realidad o de interpretación de la realidad de la derecha en México, nunca tiene nada que ver con lo moral. Diría, creo que fue Garrido Ganaval o Gonzalo de Santos, algunos de ellos, de esos caciques priistas de antaño, que dijo que la moral era un árbol que daba moras. O sea, básicamente no tenía que ver. Y en el ejercicio de la política, los principios éticos que rigen la idea, por ejemplo, en tener un presidente con una ética como López Obrador, pues obviamente digamos, es un error en la Matrix prianista. O sea, ellos hablaban de que tenían que ser útiles para el Estado. Hemos visto verdaderos idiotas en el poder. O sea, se ha ido degradando la figura presidencial, y López Obrador la ha rescatado a partir de Salinas de Gortari y Cedillo, y pues no digamos al zorro con botas y a las Borolas, y obviamente Peña Nieto, a nuestro Lord Peña Nieto, pues ha ido degradando la inteligencia, digamos, para ejercer el cargo de presidente. Y lo que más le temía a la derecha era básicamente a un presidente que fuese poderoso, que fuese inteligente y que supiese manejar, porque al final de cuentas la misma derecha reconoce a López Obrador como un verdadero animal político en el sentido de la palabra, ¿no? Que es un tipo muy inteligente y brillante,
más brillante de lo que se imaginaba a la derecha mucho tiempo. Entonces, Córdoba, Lorenzo Córdoba y ellos pertenecen a una camarilla que se quedó atrapada en el tiempo. O sea, es como si estuviéramos viendo una película en blanco y negro, el INE, una película donde pues ellos pretenden ejercer la oposición desde un puesto que supuestamente tendría que ser neutral. Entonces, obviamente, pues apenas estamos, está en progreso. Hay que revisar las cuentas, hay que ver cuántos más de 20 mil millones de pesos perdidos por ahí. Era igual que en el tema, mi querido Toño, de los fideicomisos, donde vean más de 835 mil millones de pesos perdidos en fideicomisos. Muchos hablan que algunos hijos de expresidentes de eso viven, de fideicomisos. Como no los puede auditar Hacienda, pues obviamente sí. El presidente logró rescatar creo que 300 mil millones de pesos durante la pandemia de esos fideicomisos que pues obviamente solo resolvían la vida a los prianistas. Acuérdate también de los 48 mil millones de pesos que perdieron 22 políticos priistas en Andorra y son de los paraísos fiscales que conocemos. ¿Qué onda con los que no conocemos, por ejemplo? ¿No? Pero esta nueva realidad, esta nueva correlación de fuerzas, pues está haciendo obviamente que la derecha no entienda que la derecha entró en el pantano de la democracia. Entonces, como son antidemocráticos y son más pesados que la democracia, cada paso que da, cada paso que dan, se hunden más en el pantano de la democracia, porque para ellos no pueden, mientras nosotros podemos caminar sobre tierra firme con el tema de la democracia como pueblo, que vamos aprendiendo a ser democráticos, porque también esta modernidad, Alejandro lo ha planteado muy bien con el tema de la modernidad, esta modernidad nos permite tener un pueblo totalmente politizado y esa politización pues se puede respirar. Aunque esté totalmente equivocado y salgas todos los días, como decía yo, por convivir, ¿no? En muchos de las redes sociales, a acusar de las 7 plagas de Egipto a este sistema mexicano, lo que bien decía Alejandro, lo que bien decías tú, Toño, de la compra de chatarra. Pues si uno revisa, creo que no recuerdo quién fue, Freddy Olivieri, creo que fue el que lo dijo en Twitter, sacó la cartera de clientes de esas 13 plantas chatarra, ¿no? Y eran pues los grandes conglomerados de México. Los que estaban recibiendo todos los beneficios de Iberdrola. Entonces, si hicieran planta chatarra, pues qué chingón para Oxxo, para el Grupo México, para todos los grandes evasores de impuestos del país, ¿no? Era estas 13 plantas chatarra. Y pues yo le recuerdo también a la derecha que esas plantas chatarra, como por ejemplo la DIRPA, ya se pagó 3 veces o 2 veces, ¿no? En las plantas chatarra. Y uno de los temas de la derecha de siempre fue tratar de destruir el aparato productivo del Estado para venderlo como chatarra. Es uno de los principios fundamentales del neoliberalismo. Miren, se los explico yo aquí rápido, ya para cerrar. El Estado ya no puede proveer el servicio del agua, lo vamos a privatizar, pero el Estado construyó toda la infraestructura del agua, ¿no? Para llevarla a tu casa. Entonces, obviamente, el criterio de lo público versus lo privado, ¿no? Y la venta. Yo recuerdo alguna vez haber hablado con unos norteamericanos que decían que el correo se tendría que privatizar y dárselo a los grandes privados, ¿no? De la mensajería. No les va a hacer publicidad aquí. Entonces yo les dije a los gabachos que no todo era para sacarle un provecho, que no todo era for profit, que no todo era para sacarle dinero, que hay servicios que el Estado, que al Estado nosotros le pagamos con nuestros impuestos, que tenía que estar limpios. Se habla de, por ejemplo, en Estados Unidos de la crisis de la salud pública, que es el único país desarrollado que sufre de estos, pues han visto las tragedias. Pero en el caso de nosotros los mexicanos, obviamente estamos por reforzar ahora sí, sin esta burocracia abusiva, digamos, de cierta manera, con una burocracia moderna que mira hacia el futuro. Estamos modernizando el aparato productivo del Estado y esa modernización del aparato productivo del Estado es como una reacción en cadena, va a beneficiar a todos. Más de 30 millones de mexicanos con programas sociales nos ofrecen esa parte. Por eso te voy a pasar a mi comentario, creo que me he extendido. Vemos esta parte de esa burocracia dorada que pues está en pleno declive y que ya se va a acabar, mi querido Toño, y pues nos vamos a ver como figuras de circo al final de cuentas, porque ir a Latinos es como ir al circo de los hermanos Padilla, que es tan famoso en el país, ¿no? Y vamos a ver cómo hacen, y ahora vamos a ver cómo Ciro hace sus maromas. Ciro Murayama, que realmente que decía el Poncho Gutiérrez, no, que sigue, que Ciro Murayama tenga su programa en Latinos. Pues no, simplemente vamos a ver a este payaso de circo, Lorenzo Córdoba,
ejercer sus maromas y saltos mortales hacia atrás, desde la plataforma de otro payaso, de otro par de payasos como son Loret de Mola y Broso, mi querido Toño. Y no sé si estabas escuchando el principio de esta transmisión, Ramiro, pero aquí lo planteamos como es que Sin Censura está lleno de amigos, de gente que congenia con, pues, más o menos las mismas ideas progresistas. Evidentemente, la llegada de Lorenzo Córdoba a Latinos o Letrinos, pues es una llegada a casa, es llegar a donde él pertenece verdaderamente. Y le pido al equipo que nos grabe para también escuchar la opinión del maestro Alejandro Rosado. Maestro, pues en efecto tenemos a un consejero electoral que sale en medio de una serie de escándalos, de irregularidades, muy exhibido, un personaje que ha sido exhibido por lo clasista y racista que es, vamos, completamente opuesto a lo que usted plantea en su libro y a esta, pues, idea de una transformación. No sé si tenga algún comentario sobre su llegada a ese medio de comunicación, si se le puede llamar así, esa plataforma política de la familia Madrazo. Bueno, sí, pienso que es una vergüenza, ¿eh? Es una vergüenza que se haya descarado de esa manera. O sea, al siguiente día prácticamente de su retiro de tantos años en el INE, llamándose árbitro imparcial, y que vaya a trabajar al lado de Broso y de Loret de Mola, me parece vergonzoso pues para la familia, ¿verdad? O sea, ¿dónde Arnaldo Córdoba iba a pensar que las cosas iban a irse de esa manera en su propia sangre, ¿no? Bueno, en fin, pero una opinión un poco más, digamos, sociológica acerca de este asunto de Lorenzo Córdoba, es que todos ellos no son tan viejos, no son, no son como la generación de Paz y de Gabriel Said y de Carlos Fuentes, ¿no? Una generación anterior. Estos eran los jóvenes pujantes de la llamada transición democrática prianista que desembocó en el gobierno de opereta de Vicente Fox, con la alternancia famosa. Es, este Córdoba, eh, Lorenzo Córdoba, fíjese, Raúl Padilla, que acaba de morir trágicamente, eh, Denise Dresser, Aristegui, los juniors de los políticos como Federico Reyes Heroles, eh, Silva Herzog Márquez, en fin, esta Goldenberg, ¿no? Toda esta generación que se consideraba democrática a fines de los 90 y que impulsaron este régimen de alternancia simulada, son los que ahorita los vemos como payasos. Yo recuerdo que muchos compañeros de la 4T hace 20 años copiaban por correo electrónico los artículos de Dresser como aplaudiéndolos, porque Dresser criticaba a Slim, criticaba a, a Cedillo, criticaba al neoliberalismo. Y entonces parecía que era una mujer de izquierda en aquellos tiempos. Pero lo que es lo bonito es la historia, ¿no? Cómo la historia, al cambiar, hace obsoleto lo que antes parecía lo más avanzado o más o menos progre, ¿no? Y entonces tan obsoleto que ahora son unos ultraderechistas. Eso me encanta de la historia, ¿eh? Que la historia nos hace cambiar incluso a nosotros mismos, porque si nosotros teníamos en aquellos tiempos nuestras dudas acerca de su carácter democrático intelectual, pues ahora no tenemos ya ninguna duda. Y sí, ahora
no pasan de payasos. Estos que antes eran tan respetados en todos los periódicos, porque ahora solamente en Reforma publican, pero antes estaban en todos los diarios y todas las revistas. Con esto quiero decir que realmente hay una lucha social de clases, si se quiere ser marxista, no solamente en las calles, en el campo, en las fábricas o en las escuelas, sino al interior del Estado mismo. El Estado es un campo de trincheras. Por eso hay luchas entre los institutos, digamos, llamados autónomos, formados durante el neoliberalismo, y, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, no solamente son contrapesos, esa palabra también les encanta a los intelectuales de derecha. No son contrapesos, es realmente una lucha política porque el Estado no es monolítico, no es de un solo color. En ese Estado hay también distintas fracciones y entonces la lucha social, la lucha de clases se expresa ahí también. Es una cancha más, en donde se disputa el balón también. Por eso puedo decir lo siguiente, la 4T va avanzando, así como Rusia va avanzando en Ucrania, la 4T va avanzando en el terreno del Estado y va tirando fichas, como la, como la de el INE. Hace todavía 3, 4 meses nos parecía dificilísimo tirar ese bastión de la derecha que era el INE, y la historia misma hace sus propios trucos, porque hay una astucia de la historia. Si no se puede por la vía de una reforma constitucional electoral, y tampoco se puede con un plan B, entonces de todas maneras la historia avanza de otro modo. Esto es maravilloso, es ver la historia, ¿no? Cómo tiene el poder mágico de ir cambiando la correlación de fuerzas al interior del propio Estado. Así va a tener que pasar con el Poder Judicial. No sé cómo, porque la historia es la que decide en realidad. Es decir, podríamos hablar de dos niveles de participación histórica. Un nivel es el nivel personal, a nivel cancha de todos nosotros. Todos nosotros opinamos y decimos y nos esforzamos y salimos a marchas y todo eso, y a veces ninguna de esas marchas funciona, ni un artículo funciona. Sin embargo, en otro nivel, en un plano de análisis superior de la historia avanza con una claridad impresionante. Entonces, si no es de un modo, es de otro. Pero el sino de lo que estábamos hablando no es un destino, sino un sino, algo que por evidente tiene que desarrollarse, provoca todos estos cambios y espérense, porque se está hablando de que Andrés Manuel López Obrador no va a haber nadie como él. Bueno, sí, en cuanto a carisma, en cuanto a arrastre político, pues seguramente pocos hay en la historia como él. Pero en cuanto a manejo presidencial, en cuanto a manejo administrativo, espérense, porque la 4T va a dar mucho. Vienen nuevas generaciones que van a dar muchísimo, que van a ser muy creativos y que van a romper también esquemas que todavía no rompemos ahorita en este sexenio. Como lo del Instituto Nacional de Migración, ¿verdad? Que todavía no rompemos con ese esquema, y eso sí depende del Poder Ejecutivo. Entonces,
va a irse dando. Estoy convencido de eso. Y todos aquellos intelectuales intelectuales no me refiero solamente a los que crean ideas, sino también a los que son divulgadores. Todos estos intelectuales divulgadores quedan obsoletos con el salto cualitativo que ha dado la 4T. Eso es lo que pienso. Pues sí, le agradecemos muchísimo, querido maestro Alejandro Rosado, por su comentario. Antes de que nos despidamos, le quiero pedir por favor que nos comparta sus redes sociales y cómo poder adquirir, cómo poder encontrar su libro, Coordenadas Históricas de la 4T, puesto que no está en librerías convencionales. No. ¿Nos puede compartir cómo encontrarlo? Claro que sí. Tienen que buscar en Google o en Amazon Coordenadas Históricas de la 4T y mi nombre, que el apellido se escribe con Z, eso es muy importante. Alejandro Rosado con Z. Si no, si ponen con S, pues los voy a mandar a otro lado. Entonces, en Amazon se vende tanto en libro digital como en libro impreso. Y también lo vendo yo personalmente a través de mi cuenta de Facebook, que es igual, se llama Alejandro Rosado, y ahí lo vendo yo personalmente, y he tenido, la mayoría de mis ventas son ahí a través de mi cuenta de Facebook, y va muy bien, va muy bien la venta del libro. Muchísimas gracias por esta oportunidad de presentarlo aquí. Es el inicio de grandes conversaciones que tendremos aquí con el sociólogo, con el analista, con el escritor, con el maestro Alejandro Rosado. Y pues también, querido Ramiro, por favor, compártenos tus redes sociales para seguir en contacto contigo. La gente te está mandando muchos mensajes. Sí, siempre, ya sabes que siempre nos colamos aquí en el chat de Sin Censura para estar platicando. Saludos a toda la gente que nos ve de Estados Unidos, a toda la gente de México, a mi compadre que está como Juan 316, lo conocí allá en el norte de California, muy buen tipo, muy agradable, gente comprometida. Y pues ya saben, le decimos Alejandro y yo pertenecemos a un minigrupo de 4 personas, donde también está integrada alguien que es conocido tuyo, mi querido Toño Beatriz Aldaco, y el economista Alberto Perechuel, y a ver si luego invitamos también a Beto que para completar los 4, ¿no? Los 4 que tenemos un grupo con el que compartimos información, que tenemos una amistad que tiene que ver, ¿no? con una nueva percepción de cómo ver al país. Y ya saben, @Ramiro Atondo, los que quieran los paquetes de libros me los pueden pedir por mensaje directo en Twitter o mi cuenta de Facebook de autor, en el Ramiro Padilla Atondo, o en la cuenta del Pequeño Chairo Ilustrado en Facebook. Y ahí está, mira, el José Tlali, el que prometen llevar al cine pronto, Toño. De A Tres Pasos de la Línea, pues es un libro que escribí acerca de los migrantes, es el único que tengo traducido al inglés, México para extranjeros, que es una serie de artículos de hojas en ruta que lo han calificado maravillosamente, agradecido con la gente. Y ese es mi más reciente libro de cuentos, Los Rituales. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Y claro, el Pequeño Chairo Ilustrado, Cartas un Facho. Y pues aquí estamos y estoy muy contento de haber traído al maestro Alejandro Rosado. Ojalá nos acompañe, si lo permiten ustedes, en otras ocasiones, porque es muy importante lo que tiene que decir el maestro, porque esto es solo una pequeña muestra de todo lo que puede aportar a Sin Censura el querido Alejandro Rosado. Pues muchas gracias, Toño, por el espacio, lo hemos pasado de maravilla y son de estos espacios que son muy sabrosos ahí en la mañana, ¿no? Para empezar el día, mi querido Toño, te mando un abrazo. Y por supuesto que está invitado, ya lo recibimos, así como en Letrinus recibieron a Lorenzo Córdoba, donde pertenece, y No. el maestro Alejandro Rosado, Sin Censura, por supuesto que es bienvenido. Muchas gracias, Toño, muchas gracias, Ramiro, un abrazote, Un abrazo gracias. para ustedes, pues, compañeros, muchas gracias. Qué honor tener estas participaciones aquí en Sin Censura, pero mire, vamos de pláticas